Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo con los profesores de Audiovisual y Multimedia, el Arzobispado de Concepción, Canal 9 Televisión, para hablar de temas relevantes. Y ahora vamos a hablar de un tema que interesa mucho, que toca la vida de las personas. Se trata de la migración. Para ello tenemos a una profesora de nuestra universidad, Carola Salazar. Ella es antropóloga, profesora de la Facultad de Comunicaciones, y también el padre Erwin Harnisch, quien es el responsable de la pastoral de la migración en la arquidiócesis, es párroco de la parroquia Madre de Dios y además está liderando un precioso proyecto de darle acogida, alojamiento, amor a las mujeres con sus hijos migrantes y también trabajo. Yo le agradezco que estén aquí presentes y quisiera partir por ti, profesora. Cuéntanos cómo llegaste a la antropología y cuáles son tus áreas de interés. Gracias por la invitación. Segunda vez en el programa, así que agradecida. Bueno, yo antropología en realidad no era mi primera opción. Era algo que yo tuve la suerte de que a mí me iba muy bien al colegio. Siempre era como estudiante de sobre 6.5. Entonces era un poco difícil porque me iba bien tanto en el área humanista como en el área científica. Entonces, pero finalmente elegí antropología porque juntaba estas dos partes, un poco la parte más histórica, cierto, humanista, pero también tenía una parte del área científica, y por eso, de hecho, yo me especialicé en antropología médica, que es precisamente esa intersección, como este matrimonio entre el área más social y el área más científica. Y después tú hiciste un doctorado en Estados Unidos. Sí. Y ahí, ¿cuál fue tu área de interés? Bueno, cuando me fui, hice mi especialidad, porque hice 2 posgrados, hice un máster y un doctorado. El máster lo hice sobre personas mayores, porque eso ya era mi interés, el envejecimiento. Es algo que surgió en las entrevistas de mi tesis de pregrado. Entonces, como muchos médicos me nombraban el tema del envejecimiento, dije ya, ahí está mi área, y me interesaba mucho. Y después el posgrado me especialicé aún más en gerontología, ¿cierto?, en el estudio de las personas mayores, y me dediqué a ver en particular percepciones de bienestar en 2 grupos de adultos mayores de Curicó, que es de donde yo soy originalmente. Bueno, muy bien, excelente. Ya vamos entrando en el tema que nos convoca. Padre Erwin, ¿cómo llegas tú a los Sagrados Corazones, a la congregación en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo llegas tú a la parroquia Madre de Dios y a tener esta especial preocupación por los migrantes, de lo cual estamos todos muy agradecidos? Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, a participar de este programa. Bueno, yo conocí la congregación siendo un joven adolescente, y terminando ya la enseñanza media, me dediqué a estudiar agronomía en la Universidad de Concepción, sede Chillán. Y en el tercer o cuarto año de universidad hice un discernimiento y entré en la congregación el año 1977. Yo conocí a los padres acá en el sector de la parroquia que se llama ahora Sagrados Corazones, en el sector Medio Camino de Talcahuano, de donde es mi familia. Y bueno, con el contacto con ellos, la vida de servicio, en esos tiempos eran tiempos difíciles, de mucha hambre, participé en los comedores en esos tiempos, en las ollas comunes, en los grupos de jóvenes, etcétera. Y ahí yo fui sintiendo ese llamado especial a servir a los más pobres, y entré en la congregación y hice todo el proceso desde el año 1977. Salto ahora a la otra pregunta. El año 2012 llegué acá nuevamente a la zona después de haber estado en distintos lugares que me ha enviado la congregación, y llegué acá sin tener idea que podía asumir una parroquia. Fue algo así súper rápido. Usted hizo una petición a nuestra comunidad religiosa de la parroquia que no tenía párroco o estaba saliendo el párroco, y
Y encantados, nosotros como comunidad hicimos un discernimiento y decidimos responder positivamente a servir en este sector en Pedro del Río Señartu, que ha sido en realidad una experiencia muy, muy, muy positiva, muy enriquecedora para nosotros, un gran complemento para las tareas que tenemos con los jóvenes en el centro de Concepción y especialmente con nuestro colegio Sagrados Corazones. Ha sido muy, muy bueno. Una pregunta a ustedes dos, porque aquí hay dos mundos. Está el mundo académico de la profesora Salazar y el mundo de la pastoral. ¿Cómo ustedes, desde su mirada, ven el proceso migratorio en Chile? Este proceso que lleva, bueno, Chile es un país de migrantes, pero estos últimos años se ha tomado mucha más fuerza y tiene otro contexto. ¿Cómo lo ves tú, Carola, y después el padre Erwin, que está ahí donde están, digamos, estas personas? Carola. Sí, como usted decía, efectivamente Chile ha sido formado por migrantes, ¿cierto? Desde hace mucho, las primeras colonias que llegaron a Chile, estábamos hablando de 1800, más o menos 1700. Pero sí, efectivamente desde el 2014 vimos un incremento en las poblaciones, sobre todo en tres grupos, que serían las personas provenientes de Perú, que eso ya es por cercanía, y después las personas provenientes de Venezuela por los problemas sociopolíticos que estaban enfrentando, y finalmente la población haitiana que también empezó a migrar a Chile porque, y vienen acá a Chile porque se veía por lo menos hasta antes de octubre del año pasado como un país bastante estable en términos económicos y en términos sociales. ¿Y cuál es tu percepción como política migratoria? Bueno, la política migratoria que tenemos en Chile es bastante antigua, además fue gestada en periodo de dictadura, entonces obedecía a otros factores completamente diferentes a lo que estamos viviendo, a otro contexto. Entonces necesitamos finalmente un cambio en eso, y más que sea de extranjería, porque finalmente es muy de extranjería, pero no se preocupa de las personas. Y ese es un factor muy importante que hay que considerar, porque las personas migrantes, por lo mismo, son personas migrantes, antes de cualquier cosa son personas. Perfecto. Padre Erwin, en tu experiencia. En mi experiencia, lo primero es decir, yo creo que soy de tercera generación de migrante, de la migración alemana en el sur de Chile. Y bueno, eso de alguna manera hay un gen migratorio en todos nosotros. Me hace tener esa sensibilidad por el mundo migrante, como he conversado en otras veces, en otras oportunidades. A mí me marcó mucho mi experiencia en el África, viviendo de cerca el problema sobre todo de refugiados, en la parroquia que me tocó trabajar allá en Mozambique, en la provincia de Maputo, en la capital, un sector cerca de la capital. Y entonces esa realidad me llamó mucho la atención y quedé con el bicho metido de poder seguir haciendo algo. Y hubo la oportunidad aquí en la parroquia, cuando ya yo recuerdo que el llamado del Papa Francisco fue muy claro cuando él asumió su pontificado. Palabra, hizo un signo, fue a Lampedusa, si no me equivoco, hizo una visita y pidió a los religiosos, yo recuerdo que él dijo en Europa sobre todo, pidió a los religiosos que abrieran sus casas, que acogieran a los migrantes. Y ese llamado yo lo sentí muy fuerte para mí, para mi comunidad, para la pastoral de la parroquia. Y creo que el año 2015 comenzamos a organizar poco a poco una pequeña pastoral en servicio de los migrantes y se constituyó el grupo Amigos Solidarios con Inmigrantes. Y comenzamos con una misa junto con la hermana Marisa, don Alfonso, la pastoral de migrantes, la casa del migrante que funcionaba, ahora está cerrada, un paréntesis, en la calle Salas, y comenzamos a acoger sobre todo venezolanos, estaba viniendo mucho venezolano al país. La verdad que los grandes flujos de venezolanos se producen en Colombia, Ecuador, Perú, y el último lugar es Chile, pero estaban llegando, y aquí a la zona Concepción, poco a poco. Y entonces hubo que acogerlos, abrimos nuestra casa, después abrimos la casa parroquial, que yo no vivo allá en la casa que está asignada para el párroco, y ahí comenzamos a tener una casa de acogida para los varones, etcétera. La hermana tenía ya en sala para las mujeres. Yo creo que la fuerza que tiene el hermano migrante a mí me llama mucho la atención, de querer salir adelante,
de querer trabajar en lo que sea, de estar dispuesto a pasar una serie de peripecias admirables. Mucha gente llegó caminando de bus en bus, cansado, con hambre, con muchas necesidades y con el golpe que significa salir de la patria, ¿no? Entonces eso es muy importante. El migrante es una categoría, toma la decisión porque ve que no hay futuro en su patria, tengo que emigrar y llegar a otro lugar, inmigrar. Y el refugiado sí o sí tiene que salir, porque es por causas de una violencia muy grande que peligra la vida. Entonces, por causa de violencia política, de tortura, de guerra, de hambre, está violentado, está empujado a tener que salir, huir de su país. Entonces, todas esas personas han llegado acá a Concepción. Hay distintas historias. Estoy muy de acuerdo que aquí el tema es las personas. El centro de la migración son las personas. A mí me llamó la atención en un encuentro que estuve el año pasado en Santiago, organizado por el INCAMI, justamente dijo que hay que poner, el expositor, el acento en la persona migrante, ponerla en el centro como sujeto de derecho, no el Estado, como lo hace Trump, que pone el acento en el Estado, no en las personas migrantes, en los números, no en la persona migrante. Y cada persona migrante tiene una historia que contar, y esa es la que tenemos que escuchar y acoger. Tú, Carola, tienes contacto con muchas personas, bueno, los profesores, tus pares, también con los alumnos y también cuando haces tus investigaciones. ¿Cuál es la percepción de nuestro pueblo respecto de los migrantes en general? ¿Y dónde crees tú que debiésemos crecer para ser más acogedores? Y yo me sumo también a lo que dice el padre Erwin, pues yo soy segunda generación en Chile, mis abuelos también son migrantes, los cuatro llegaron muy jóvenes, así que entiendo muy bien este anhelo de salir adelante y la fuerza que tienen para vencer adversidades. Cuéntanos un poco, Carola, ¿cuál es la percepción que tú tienes como antropóloga de la mirada de nosotros respecto a los migrantes? Sí, bueno, de hecho nosotros el año pasado hicimos un estudio de opinión con el Observatorio de Estudios de la Sociedad que tenemos en la facultad, que era sobre la inclusión laboral de las personas migrantes. Y efectivamente muchos de ellos sí se sienten integrados y yo veo que depende mucho a quién le pregunte. O sea, en una esfera académica podríamos decir que la gente estamos mucho más abiertas a eso y de repente tenemos o profesores o compañeros, muchos de nosotros mismos hemos migrado también, aunque sea un tipo de migración totalmente diferente. Entonces, en esos círculos se puede encontrar, yo creo, un poco más de apertura y no tanto de desconocimiento, porque finalmente cuando la gente tiene más miedo a los migrantes o cuando se llena de estereotipos es finalmente por desconocimiento, es como este miedo de me van a quitar el trabajo, me vienen a quitar mis cosas, cuando finalmente la gente que migra todo lo contrario, o sea, busca contribuir además al país de donde lo están recibiendo. Entonces yo creo que va a depender mucho. Ahora, sí tenemos mucho que trabajar en el tema de la inclusión y yo creo que una de las principales herramientas para poder lograr eso es finalmente conocimiento, es salir y compartir, no ahora en este contexto de pandemia, pero en un contexto normal, ¿cierto?, de compartir con personas diferentes. Yo creo que es salir un poco de esa zona de confort, de repente de estar muy encerrado con nuestro grupo y buscar instancias donde podamos compartir con personas diferentes. Perfecto. Padre Erwin, ¿por qué no nos cuenta alguna experiencia que pueda iluminarnos a nosotros respecto de tomar más conciencia de lo que está aconteciendo? Yo creo que se produce un proceso, por lo menos yo puedo hablar desde la comunidad parroquial que me toca atender. Hay prejuicios iniciales, y concuerdo con la señora antropóloga. Las personas actúan por ignorancia y por miedo a lo desconocido. ¿Y qué más desconocido que el color poco habitual de otra persona? Es decir, aquí no estábamos acostumbrados en Chile a ver el color negro. Y entonces un haitiano los incomoda. Pero eso se puede entender. Ahora, se hace un proceso, ¿no? Cuando ya tomas tu contacto, y eso es lo que hemos hecho bonito en la comunidad, los presentas, tienen un nombre. Siempre al final de la misa decían, vienen llegando 2 o 3 personas migrantes, se van a presentar aquí delante de la comunidad.
La reacción sencilla de nuestro pueblo es de acogida, de abrazo, de hospitalidad, de darles ánimo. Yo he asistido a cosas muy hermosas en que recuerdo que hubo unas familias que estaban, venezolanas, estaban en ese lugar de los incendios, el camino a Florida por los puentes, ¿no? Que tuvieron que huir por los incendios, eso que hubo el año 2017. 4 familias, que primero los tuvo la hermana Marisa y después me dijo, no los puedo tener más, y fueron a la parroquia. Inmediatamente cuando se informó la gente de la comunidad que habían 4 familias víctimas de estos incendios y que teníamos que ofrecerles un lugar, comenzaron a llegar ayudas espontáneas. Recuerdo un caballero llegó, aquí tienen una sandía para que puedan refrescarse. Es decir, gestos tan sencillos de compartir y de solidarizarse y de compadecerse con el hermano que la está pasando mal. Eso es muy hermoso. Y así muchos ejemplos. Es decir, yo creo que desde una especie de cerrazón, de prejuicio y de miedo, de desconfianza, a mirarlo al otro como hermano y hermana, que a mí también me puede pasar. Y por eso yo comparto. Eso es muy importante. No hay que olvidar que también Chile es un país que ha migrado. Hay épocas en la historia de Chile donde muchas personas migraron en situaciones muy complejas y en definitiva se quedaron allá. Dime una cosa, Carola, ¿cuáles son los elementos antropológicos, los elementos humanos que más facilitan la integración, el vínculo, y cuáles son los que más lo dificultan en general? ¿Dónde habría que poner el acento? Por ejemplo, en la religión, en la educación, en la vida del vecindario. ¿Qué sabes tú al respecto? Bueno, principalmente nosotros tenemos diferentes instancias donde nosotros interactuamos con gente. Entonces, en la medida de que nosotros interactuemos más en el nivel más pequeño, ahí va a ir cambiando. Entonces, por ejemplo, ha ocurrido de que muchos niños que han tenido compañeros y compañeras que son migrantes o hijos de migrantes, para ellos finalmente no va a ser un tema porque van a crecer ya viendo que hay personas diferentes en el fondo. Entonces, en la medida en que nosotros nos podamos exponer, entre comillas, a personas, e interactuar con personas diferentes, nuestra disposición va a ir cambiando, porque como hablábamos anteriormente, tiene mucho que ver con lo desconocido, ¿cierto? Y eso es algo súper humano, es muy natural tener miedo a lo desconocido, porque eso nos mantuvo en el fondo vivos, como a nivel evolucionario. Pero con esta circunstancia, finalmente una persona migrante no es una amenaza y finalmente conociendo a la otra persona, yo creo que tiene que ver con eso, con ir quitando estas capas y fijarse de que está frente a otra persona, de que puede ser de otro país, pero que tiene muchas cosas en común, incluso más de lo que nosotros pensamos. Respecto de los hijos de migrantes que cuando se integran a los colegios, ¿cuál es la experiencia que has visto tú, sobre todo que ustedes tienen en la parroquia un jardín infantil? Fabiola, que es un jardín infantil del Arzobispado de la Santísima Concepción, y tienen colegios cerca. ¿Cuál es el proceso de integración que se da en esa instancia respecto de ellos y de la familia? Estoy muy de acuerdo en eso. A nivel de los niños, yo creo que son los más abiertos, entonces rápidamente se produce una integración. Cuento aquí el caso de un chico colombiano que hizo la primera comunión en nuestra comunidad y que estudia ahí en el colegio El Faro, que queda a 1 cuadra de la sede parroquial del templo. Un día yo fui a su casa y me dijo, los amigos del curso lo invitaron a acampar aquí al camino a los puentes, ahí por el río Andalién. Y me llamó la atención el nivel de cariño, de confianza e integración. Y hay amistad. Entonces yo creo que esa integración es muy, muy hermosa. Yo creo que hay apertura de los otros niños para con niños diferentes. No veo yo el problema. Y también desde los directivos o de las personas que dirigen, por ejemplo, el jardín, las hermanas ahí u otros colegios muy abiertos a apoyar y a acoger y a inscribir en cualquier momento. Hay flexibilidad. Llegó en mayo, llegó en junio, ya se integra.
se integra a estudiar. Yo he visto eso, que hay un liceo ahí que está al lado del mall, también los reciben, yo creo que los reciben muy bien y con todas las facilidades que puedan existir. Y creo que también a nivel de papeles parece que se les facilita rápidamente, antes que los papás regularicen. Si es un niño, parece que se les regulariza rápidamente, le entregan un RUT y todo lo demás para facilitarle su integración en nuestro país. Eso he observado yo. Muy bien. Lamentablemente ya pasó el primer bloque, vamos a una pausa. Estamos con la profesora Carola Salazar de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el padre Erwin Harsnich, que es párroco de la parroquia Madre de Dios y responsable de la pastoral de migración. Hacemos una pausa y volvemos. Escríbanos a @pediálogo porque ya llevamos muchos años. Este es su programa de cultura, de diálogo, de encuentro. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque conversando sobre migración. Quisiera hacerle una pregunta. Normalmente, cuando una persona migraba, como el caso de tu bisabuelo, el caso de mi abuelo, se iban y no volvían nunca más. No tenían ningún contacto porque las comunicaciones eran muy lejanas. Ahora tengo la impresión que físicamente están en Chile, pero tienen el corazón todavía en su país, porque me consta que participan a través de las redes, de las celebraciones de su país, el cumpleaños, etcétera. Eso genera un sentimiento de añoranza, de nostalgia. ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista antropológico, la posibilidad de las redes con el fenómeno de partir? Yo siento que este es un tema muy, muy interesante. Sí, de hecho, desde los estudios eso se llama translocalidad, porque las personas nunca dejan, en el fondo, el lugar su lugar de origen. Antes pasaba lo que usted mencionaba, la gente viajaba y casi eran cartas como se comunicaban, y eran meses de comunicación, ¿cierto? En cambio ahora es muy diferente, o sea, y lo digo desde mi experiencia propia. Yo cuando me fui a Estados Unidos, el mismo día cuando llegué ya estaba whatsappeando con mi familia acá en Chile, avisándole, acaba de aterrizar el avión, estoy bien, y cosas así. Entonces inmediato, mandar fotos. Entonces eso ayuda mucho a que la gente en el fondo nunca rompa los lazos con su país de origen. Uno como migrante, por lo menos a mí me pasó, yo estuve muy pendiente de Chile el tiempo que estaba en Estados Unidos, incluso a veces estaba más pendiente de las noticias que la propia gente de Chile, porque estás como mucho más preocupado de ese tipo de cosas. Entonces es algo que nos ofrece también un mundo globalizado, ¿cierto? Donde las fronteras ya son más difusas, y por lo mismo la gente va y vuelve, por eso se habla de migración, porque es un ir y venir constante, y eso hace efectivamente de que las relaciones sean mucho, y te hace sentir un poco más acompañado también, porque aunque no estés con la gente presencialmente, por último sabes de que está tu familia ahí, de que le puedes mandar una foto, de que puedes hacer una videollamada y cualquier cosa de ese tipo. Oye, padre Erwin, mira, yo creo que es imposible ponerse en el lugar del otro. Creo que es imposible poder entender qué significa salir. Todos conocemos experiencia de 15 días en bus para llegar a Chile, con todo lo que significa el paso a la frontera, tantos dolores, etc. ¿Qué es lo que crees tú que es lo que más añora un migrante en Chile respecto de su país? ¿Y dónde crees tú que nosotros podemos hacer más por ello? Yo siempre creo que podemos hacer más por ello, acogerlos más, pero ¿cómo hacerlo? ¿Dónde? ¿Por qué no nos cuenta tu experiencia? ¿Cuál es la nostalgia de un migrante? La gran nostalgia es su familia. Entonces, en la primera etapa que yo me tocó vivir, digamos, cuando comencé a organizar esta pastoral, eran personas solas que habían llegado, solteros o con pareja en su país, pero solos. Muy pocas mujeres, sobre todo varones, abrieron como el
el horizonte. Y el sueño de ellos es, me tengo que traer la señora, tengo que traerme los hijos. Y muchos que aún permanecen aquí solos o solas están pensando en sus hijos, en su familia, o en Haití, o en Venezuela, o en Colombia, o etcétera. El tema es la familia. Ha aumentado ya y se han reunificado acá. Hay familias que están viviendo, que están arrendando, y que se le está haciendo muy difícil en este momento ese tema de la vivienda. No les alcanza para pagar. Gran parte de nuestra pastoral está haciendo ese servicio de poder ayudarlos económicamente para que puedan seguir pagando su arriendo. La idea del albergue fue en esa línea, de poder, personas que ya no tienen dónde vivir antes que queden en la calle, tienen esta oportunidad, esta posibilidad, las mamás con sus hijos. Entonces yo creo que tendríamos que responder al desafío de apoyar la familia migrante, de alguna manera. Para mí está en consonancia con el Evangelio, la imagen que nos presenta el Papa en su carta ahora. José, María y Jesús. Cristo obligado a huir con su familia, pero fue la familia, ¿no es cierto? Y se mantuvo unida afuera en Egipto. Y yo creo que aquí nosotros tendríamos que hacer todo un trabajo con mayor conciencia y con mayor recurso para apoyar a la familia. Y no solo un lugar donde tengan que vivir, sino en lo que significa la dignidad de tener un trabajo decente, en que se le respeten todos sus derechos, porque hemos asistido a un montón de injusticia en este tiempo respecto de los migrantes y también de los chilenos, de muchos patrones que los mantuvieron contratados, declararon de que iban a pagar los impuestos o las imposiciones, y resulta de que después para cobrar el 10% no tenían ni un 20%, no les habían pagado. Entonces eso sería una injusticia. Y así una, otra y otra. O sea, vuelvo a insistir, nosotros desde la pastoral, ¿cómo ayudarlo en el tema de la familia, en el tema del trabajo, de su dignidad? Yo diría otro aspecto que va de la mano con esto, porque el Papa nos habla de acoger, de proteger, de promover e integrar en la línea de la promoción humana, porque a nosotros nos nace espontáneamente asistirlos en el momento de la emergencia. Ya, necesitas un paquete de arroz y un kilo de azúcar, ahí está. Necesitas zapatos, ahí está. Pero que la persona pueda conseguirlo por sí mismo, ahí es donde tenemos que ayudar. Y el tema del emprendimiento. Y esa es una tecla que yo tengo y creo que está en consonancia con lo que nos dice el Papa en el último mensaje. Bueno, ya empezaron en el albergue a hacer mascarilla las mujeres, así que ahí tenemos una gran oportunidad de empezar un buen emprendimiento. Dime, Carola, la experiencia de otros países en relación al trato inmigrante. ¿Tú piensas que Chile estaba preparado para recibir esta migración? ¿Tú piensas que falta mucho por hacer? ¿Cuál es tu mirada política, geopolítica de este tema tan inquietante? Yo creo que ningún país está 100% preparado en el fondo para recibir a personas migrantes. Y el problema de Chile es que nosotros ya teníamos harta inequidad, o sea, a pesar de que las hemos ido suavizando con el tiempo, aún así hay diferencias súper grandes. Y, por ejemplo, problemas que ahora surgieron a través de la pandemia, como que se notaba mucho en los medios de prensa cuando hablaban, por ejemplo, del confinamiento o el hacinamiento que había, ¿cierto?, con las personas migrantes, era como que se destacaba así como que las personas migrantes viven hacinadas, como si los chilenos no pasara. Y eso sí pasa, pero sí las cifras son súper grandes. Recuerda que era como un 20% de los migrantes que viven en situaciones de hacinamiento, por ejemplo, y por si lo comparamos con los chilenos, es casi un 6%. Entonces, una diferencia súper grande de cómo además migrar es como que te agrega mucho más, ayuda a la inequidad, y no estamos olvidando de los verdaderos aportes que están haciendo las personas migrantes, como que casi un 20% de las personas de los médicos de Chile son personas migrantes. Entonces nos están aportando muchas cosas y se ha notado mucho en este tiempo de pandemia. Médicos, sin contar, ¿cierto?, todos los otros funcionarios de atención primaria, como auxiliares, ¿cierto?, facilitadores culturales también, que incluso aquí también en Concepción tenemos un facilitador cultural en el CEFAM de Tucapel. Entonces,
hay una serie de cosas que nos están aportando y que lamentablemente por estas políticas, ¿cierto? Por toda esta burocracia también que existe, donde se privilegia la política por sobre la persona, que es lo que veníamos conversando en el programa. O sea, en definitiva, tú lo que estás planteando que hay un sesgo negativo respecto de la migración cuando hay un grupo muy importante que está haciendo un aporte significativo al país, digamos, ¿no? Sí, Bueno, no, eso y es es muy evidente. cierto. Hay evidencia de eso, o sea, no es una idea, o sea, hay hechos, hay cifras que nos demuestran finalmente todo el aporte y en diferentes áreas. O sea, yo estoy diciendo un área de la salud como por destacar algo, pero en todo, o sea, hay muchas áreas que nos están ayudando y que finalmente nosotros nos favorecemos mucho cuando tenemos personas diferentes. O sea, así vamos creciendo, es lo que hablábamos de los niños, por ejemplo, a medida que ellos se vayan, ¿cierto? Vayan colaborando, vayan interactuando con otras personas, eso nos hace una mejor sociedad, si finalmente es diversidad. La diversidad es súper bueno para cualquier país. Sí. Ahora, desde el punto de vista de las culturas, ¿cuál es la diferencia que hay entre la migración venezolana, la migración haitiana? ¿Dónde están las sutilezas que tú percibes que nos pueden ayudar a nosotros a acogerlo? ¿Y qué tienen que ver eso con sus experiencias religiosas? ¿Es para mí la pregunta o para...? Sí. Ya. Bueno, cada cultura, cada país tiene su historia, sus tradiciones, su lengua. Esa era una de las barreras. Es una de las barreras para los haitianos de insertarse con mayor facilidad. Tienen esa dificultad, entonces es más complicado porque tienen que aprender el español. Es un trabajo que se hizo en la iglesia y otras organizaciones para poderlos incorporar mejor, que puedan tener un mayor dominio del español. Y hay distintas respuestas religiosas, yo digo, el venezolano, el colombiano, tienen una religiosidad popular muy arraigada, muy respetuosa de lo sagrado, de lo religioso. Yo lo veo, ese es un aporte también para la comunidad cristiana. Y de los haitianos, normalmente o mayoritariamente son más bien de la evangélicos, protestantes, pero hemos hecho una buena amistad con ellos. También se les ha acogido de igual a igual. Católicos en menor grado. Sus expresiones son distintas porque todo es en creolé y desgraciadamente ahí también es una barrera nuestra como pastores, ¿no? Que ganas de aprender el creolé para estar más cerca de ellos. Puedo comunicarme a veces en francés con ellos, pero esa riqueza que ellos traen es también un aporte a nuestra comunidad cristiana. Quiero agregar otra cosa a lo mejor distinta, tomándome de esto. Yo tengo una interrogante que hace mucho tiempo en la cabeza y que en los encuentros que hemos hecho en Santiago de migración me llama mucho la atención. No, la nueva ley ya va a salir. Y entonces distintos gobiernos la han estado tramitando y todavía no sale. Y entonces estamos un país atrasado respecto de otros países de Latinoamérica en modernizar una ley migratoria. Y entonces siempre son nuevas órdenes administrativas, nuevas indicaciones, todo el tiempo está cambiando y tiene perdido a los migrantes y nos tiene perdido a nosotros. No sabemos qué responder cuando alguien llega con un problema de su situación migratoria. Y yo quiero agregar aquí, respecto de este último tiempo, incluso en pandemia, están entrando migrantes de manera irregular, le llaman ilegal, por pasos no habilitados. Eso me ha tocado en lo que atendemos en nuestro servicio arquidiocesano del migrante. Desde en enero de este año me tocó atender un hermano haitiano que entró por un paso de Bolivia o de Perú, ya no me acuerdo, pero el hecho es que le reventó una mina en el pie, una mina antipersonal, y me mostró el pie. Y está aquí en Concepción, felizmente está trabajando, creo, en Coronel. Y así, y mucho, nosotros les decimos con la hermana Carmen, ¿por qué no se van a autodenunciar a la PDI? Tienen miedo, no quieren. Hay personas inescrupulosas que realizan un verdadero tráfico humano, yo también lo he conocido,
y la verdad que les genera una paralización en sus propias vidas porque han llegado engañados. ¿Cómo ves tú? Bueno, tú has seguido muy de cerca la ley, Carola. ¿Cuál es el futuro de esa ley? ¿Qué debería incluir para que no acontezca esta migración eh, tan brutal que es entrar por lugares no habilitados? Debería primero reconocer de que las personas van a migrar, de hecho que migrar es un derecho, o sea, partiendo por eso, que migrar es un derecho humano. Entonces, porque la mayoría de las leyes tienden a ser súper negacionistas en el sentido como de controlar, porque es lo que hemos escuchado en los discursos políticos, de vamos, queremos, sí, queremos a los migrantes, pero en una migración ordenada. Y lamentablemente la vida no es así. A veces ocurren problemas en países o situaciones que, como lo que nos pasa ahora, donde la gente se va a mover igual, y aunque sea porque es este deseo, ¿cierto?, de buscar una mejor calidad de vida, y eso es súper lógico. Entonces, primero se debería partir desde esa premisa de aceptar de que la gente finalmente sí va a migrar, sí va a seguir migrando, pero tratar de abrir las puertas en ese sentido y poder ir viendo cómo se pueden ayudar a las personas. Y en ese caso, en ese sentido, creo que hay un aspecto que se ha perdido bastante y que es no mirar estas organizaciones que las mismas personas migrantes han ido armando acá en Chile. Las comunidades se van organizando a medida que van llegando y los fondos, si bien tiene que ir una parte, ¿cierto?, para la burocracia y todo eso, también se deberían un poco, se debería llevar un poco de esos fondos también para poder fortalecer estas organizaciones de ellos mismos, porque estas son estas organizaciones de tipo grassroots, ¿cierto?, que vienen desde las bases, desde las mismas personas. Entonces una cosa muy buena sería poder apoyarlos a ellos mismos, a sus mismas organizaciones que ellos han creado, porque ese es el mejor apoyo social que pueden tener. O sea, tener un compatriota es mucho mejor que tener el apoyo tal vez de una institución donde no se tiene tanta confianza tal vez, o como el padre decía, de que no tienen miedo. A mí me ha pasado, yo he visto y me ha tocado ver personalmente en instituciones públicas donde los funcionarios tratan pésimo a las personas migrantes, donde le dijeron, y de hecho yo la anoté porque como hago una clase sobre inmigración, lo encontré un ejemplo muy bueno para tratar en clases, que le decía, para que no seas una carga para este país. Entonces, si una persona va a hacer un trámite y el funcionario te dice eso, es una cosa que te golpea, porque finalmente cuando tú eres una persona viviendo en otro país que no sea el tuyo, por muy legal que sea tu instancia, te vas a sentir con menos apoyo, porque no está tu familia, no está tus amigos, no es tu país finalmente. Muy, muy terrible lo que tú cuentas y tienes que ponernos, tenemos que poner una voz de alarma. En definitiva, lo que tú planteas, que las propias organizaciones pueden hacer sus aportes para la futura ley de migración. Ahora, lo que sí está claro que hay una relación muy directa entre la inestabilidad social y política de los países y el fenómeno migratorio, y por lo tanto también hay que poner una alerta, digamos, de cómo ayudar a fortalecer la democracia en los países. Dime una cosa, padre Erwin, en Sí. general, ¿la mirada del migrante es volver a su país o no? En general. Eso ha ido variando ahora en el contexto de emergencia que tenemos. Yo creo que los que alcanzaron a estabilizarse, ellos tienen su trabajo y se han proyectado aquí en Chile. Aquellos que no tienen la seguridad laboral y otras seguridades, dicen, bueno, quiero retornar. Entonces Ya. se ha producido un cierto fenómeno de buscar la manera de retornar. Sin ir más lejos, pongo el ejemplo de la chica que está en el albergue con sus dos niñitos, Heidi, que tenía toda una promesa, un vuelo humanitario hacia Venezuela. No, ya la próxima semana, no, ya el martes, no, ya el jueves. Padre, me dijo, nos llamaron que no se va a hacer y que nos van a devolver la plata. Entonces yo en la tarde le comenté, ¿sabes, Heidi? Te han estafado. Eso yo lo observé mucho en África, de personas que inventan, que dicen, cobran plata, engañan a los migrantes, y para mí eso es una estafa. O sea, la chica quedó ahí con sus dos niños, tenía toda la ilusión de volver a su tierra, de volver donde está su familia, y no lo pudo hacer. Yo creo que eso es dramático. Y sigue con la idea. Ella dice, me voy a ir a pie, o sea, por tierra.
en micro, no sé cómo, pero tiene la idea, quiere volver. Esa es otra cosa que nosotros no sé si como iglesia podríamos activar, poder inscribir gente con los consulados, con no sé qué, con otras organizaciones pastorales migrantes en Santiago, y las personas que quieran retornar, porque aquí no encuentran trabajo, andan vendiendo chocolate en las micro ahora con la cuarentena, ¿a dónde van a vender? Es un drama. Volver, Es un o sea, drama. es un fenómeno. Y otros que tienen la estabilidad se quedarán, pero eso está sucediendo. Una pregunta, Carola, porque los jóvenes son tremendamente sensibles a estos temas. ¿Qué te preguntan tus alumnos en la clase de migración? Bueno, yo hago la clase en trabajo social. Ya. Entonces, los estudiantes de ¿Cuáles son trabajo las social, preguntas de los jóvenes? Sí, lo que más buscan, de hecho, y por eso, por su disciplina, es cómo hacer intervención. Es como, esa es la pregunta, como qué podemos hacer, como ¿cierto? Estas ganas así de hacer un cambio, de qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista legal, ¿cierto? ¿Cuál es el marco en el fondo que se nos ofrece? Yo siempre les digo, bueno, lo primero que hay que hacer en el fondo es un diagnóstico, ¿cierto? Así hacemos las cosas, o sea, primero nos acercamos a la gente, preguntamos y en base a eso vemos qué es lo que podemos hacer. Y eso es lo que nos está faltando, es hacer más, preguntarle a la gente, que iba relacionado un poco con lo que decía anteriormente de hablar con estas comunidades, ¿cierto? Porque siempre se ha tomado este enfoque de asumir de que sabemos lo que la gente necesita, pero sin realmente preguntar. Sí, es Entonces, verdad. finalmente, punto número 1, así como clase 1, de hecho hablamos sobre cultura, porque primero entender qué es cultura, cuáles son las diferencias que existen, ¿cierto?, entre las personas, qué cosas nos ayudan, qué cosas nos dificultan, a través de un diálogo más intercultural, que sería lo perfecto, pero que lamentablemente no siempre funciona así, y que hay una serie de cosas que de repente nos dificultan, pero por lo menos ellos tienen la disposición. De hecho, como este es un electivo, entran estudiantes que están realmente interesados en el tema, y se notan los trabajos que escriben. Muy bien, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ha sido una conversación muy enriquecedora y yo quisiera apelar a la humanidad. El migrante es un ser humano que merece todo nuestro respeto, que tiene su dignidad y sobre todo pensar que nadie nos puede asegurar que el día de mañana nosotros seremos migrantes y tenemos que tratarlos como quisieran que nos traten a nosotros. Y esto a nivel político, a nivel legislativo, a nivel eclesial, a nivel social y también en la vida cotidiana. El trato amable, la sonrisa, la ayuda. Con estos sentimientos quiero agradecer a la profesora Salazar la gentileza, al padre Erwin por su trabajo magnífico que hace por la casa de acogida, donde hay mujeres con niños, ahora están comenzando un taller. Muchas gracias, nos despedimos, escríbanos a @pediálogo, queremos generar cultura, queremos generar debate, nos interesa Chile, la región. Muchas gracias, hasta luego. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.